No es justo que después de haber firmado un acuerdo de más de 50 años, hoy se siga asesinando a la gente. Por eso, como futuro gobernador del departamento, a todos los convoco y a todas para que acerquemos la institucionalidad a nuestras comunidades, que se sientan que están incluidos, que sientan que hacen parte de este gran territorio de Cauca para la vida, porque se han sentido históricamente excluidos por el manejo de unos que gobiernan y creen que ellos son los dueños y que solo tienen derecho aquellos que eligieron y que votaron. Todos los caucanos, sin excepción, tenemos derecho. Candidato Ramírez, muchas gracias, candidato Muñoz. La palabra. Muy buen día a todos los caucanos que nos escuchan y nos ven a través de distintos medios invitados a este importante evento. Decirles que mi nombre es Víctor Libardo Ramírez Fajardo. Hoy represento al Partido Liberal como aval principal, coavales del Partido Verde, Alianza Verde, Colombia Justa Libres, igualmente la Alianza Verde, Alianza Social Independiente y un acuerdo de adhesión con el Partido Conservador. Es nuestro propósito entregar toda una vida pública, experiencia, trabajo, dedicación, elementos de probidad para que nuestro departamento del Cauca llegue a su máxima potencialidad. Soy abogado de la Universidad del Cauca, mis estudios primarios en escuela pública, igualmente el bachillerato, especialista en Derecho Público también de la misma Universidad del Cauca y de la Universidad Externado de Colombia. Fui durante 7 años director regional del ICETEX. Tuve la oportunidad de regir en 2 ocasiones la industria licorera del Cauca durante el periodo de el Taita Flor Tunubalá y durante el gobierno de Ortega. Igualmente he desempeñado el cargo de alcalde de la ciudad de Popayán y finalmente dirigí las centrales eléctricas del Cauca. Espero que este evento reúna las condiciones para esbozar nuestras ideas y que lleguen al corazón de todos los caucanos. Muchas gracias, candidato Ramírez. Candidato Larraondo. Está prendido, candidato Larraondo. Presento un saludo afectuoso a los organizadores, equipo Cauca, a la prensa, a cada uno de los asistentes y por supuesto a mis colegas, a usted, doctora. He tenido la oportunidad de recorrer, gracias a Dios, el departamento del Cauca en más de 5 oportunidades. En el último tiempo lo vengo haciendo consolidando una agenda que nos permita ampliar coberturas y mejorar calidad en la prestación del servicio. Estará en nuestro renglón principal la sostenibilidad económica, la sostenibilidad administrativa, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental. He hecho el recorrido desde lo comunal, lo administrativo, lo político, lo social, con la fortuna de ser abogado, especialista en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, estudios de maestría en la gestión pública, que me permite eso, tener una visión muy amplia de lo social, me permite tener una visión muy amplia de qué es el departamento, qué quiere la gente. Nuestra máxima ha sido construir siempre con la gente, al lado de la gente, y procuramos tener un gobierno legítimo, un gobierno que dé cara a lo que la gente hoy realmente en materia de cohesión social busca. Elías Larraondo se compromete con todos los caucanos a en el 2023 entregar un Cauca más competitivo, un Cauca innovador, un Cauca cohesionado, un Cauca que dé verdadera respuesta. Hoy seguimos entusiasmados en este proyecto que de la decencia, del respeto y de la tolerancia nos va a permitir en armonía trabajar con nuestros candidatos, pero también con todo el pueblo caucano. Muchas gracias. Candidato Larraondo, mil gracias. Candidato Arrechea, sus 2 minutos. Muy buenos días por la invitación, gracias a los empresarios, organizadores. Mi nombre es Heriberto Arrechea Banguera, soy natural de Timbo.
costa pacífica caucana. Me enorgullece estar hoy aquí en compañía de selecto grupo de candidatos. Les decía en el foro anterior que esperaba que en las próximas elecciones nos acompañaran unas mujeres, no solo hombres, sino que estén presentes las mujeres, para que de esa manera podamos avanzar en la integralidad. Miren, es tan importante este foro, y además decirle a todos los televidentes, radioescuchas del departamento, que hoy, después de tanto tiempo, que haya representantes de indígenas, de afros, de mestizos, de blancos, como dice nuestro himno del departamento, eso nos genera un avance. Nos dice, somos capaces y podemos luchar por la integralidad. Como congresista de las comunidades negras 2010-2014, lideré procesos para que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan accesar a la universidad pública. Es tan así que hicimos la propuesta de ampliar la estampilla de la Universidad del Pacífico, la UCEBA y la Tecnológica del Chocó, porque de donde vengo no tenemos la posibilidad de accesar a muchos espacios académicos. Soy administrador de empresas con la especialización en Derecho Administrativo y Constitucional. Coincidimos ahí con el doctor Elías, estudiamos juntos. Miren estas coincidencias de la vida. Decirles a ustedes que este proyecto que encaminamos no es un capricho, más vale el partido previo. Es decirle al departamento del Cauca que somos capaces de andar juntos y generar un desarrollo en nuestra región. Muchas gracias. Candidato Rechea, muchas gracias. Candidato Piñacue. Cordial saludo a mis selectísimos ciudadanos hoy ante la prueba y al sector privado. Es muy importante la tarea que están haciendo acá, muy importante, podemos hablar. Soy de Calderas y no me voy a sentar porque quiero saludarlos con tranquilidad. Le hemos hecho aportes a este país y a este departamento sin límites. Como Cipriano de Mosquera, dice el cronista, hizo Pablo con la ferocidad de los indios. Cuando tomamos distancia y de Napoleón Valencia le dijo al indio, quítate de ahí, y lo cacheteó. La respuesta fue, respeten maestro. Hoy me presento como un candidato solvente en este departamento para gobernarnos. La propuesta es un pacto en el Cauca. Matan, matan y matan, con la diferencia de hoy que es que nos dicen que nos van a matar, y con la diferencia de hoy que hay un estado lejano de la crisis humanitaria en este departamento. Construyamos un pacto, hagámoslo, hablemos, pongámonos de acuerdo y pensemos en largo plazo, pero primero se necesita un acuerdo. Finalmente, quiero advertirles en lo siguiente. El diálogo sector privado y ciudadanos en este departamento es urgente, porque podemos hablar un diálogo sin subordinación, un diálogo liberal. Muchas gracias, candidato Piñacue. Entonces vamos con el tema 1, desarrollo económico y social. El Cauca, en términos generales, está en una situación difícil en materia de competitividad. La CEPAL dice que el Cauca está en un nivel medio de competitividad, medio-bajo. Ocupa la posición 19 entre los 32 departamentos que tiene el país. ¿En cuál posición ustedes ofrecen dejar al departamento en el año 2023? Pero lo más importante es cuál es la estrategia para lograr mejorar la competitividad del departamento. Y empieza el candidato Muñoz. Bueno, la principal estrategia... Escúcheme, candidato Muñoz, estoy diciéndolo mal. Empieza el candidato Ramírez, estaba armando el desorden. Escúcheme. Bueno,
el departamento del Cauca tiene unas fortalezas que no han sido explotadas en el plano de la productividad y el desarrollo económico y social del departamento. No ha sido suficiente durante 2 gobiernos que ya han transcurrido lo que ha sido la inyección económica para lograr un desarrollo importante en lo que se refiere al sistema general de regalías. Han administrado más de 4 billones de pesos que con anterioridad no se contaban dentro de las ejecutorias del presupuesto departamental, y vemos que optimizando todo este caudal de recursos, llegando a los proyectos productivos, armonizando, gestando toda una conducta empresarial, impulsando las alianzas público-privadas, generando desde el campo, desde los sectores agrarios, el departamento tendrá que seguir avanzando. Hoy es lamentable que pese a los recursos, los niveles de pobreza en el departamento del Cauca se han disminuido, nos vemos en un aspecto negativo, un punto por debajo del cual se recibió. Muchas gracias, candidato Ramírez. Vamos al candidato Larraondo. Es la misma pregunta. Como ya lo hemos dicho, nuestra principal apuesta es entregar en el 2023 un Cauca más competitivo, un Cauca emprendedor. Para eso vamos a invertir recursos de ciencia y tecnología del Fondo de Regalías en la tecnificación y fortalecimiento de las cadenas productivas, avanzando hacia la comercialización y el fortalecimiento de la plataforma agroindustrial. Para ello, en un Cauca que es un muy alto porcentaje rural, es fundamental trabajar las infraestructuras rurales, el mejoramiento de vías. Por las vías entra el desarrollo, pero también el fortalecimiento del saneamiento básico, el fortalecimiento del sistema eléctrico. Nos permite conectar a la FAMI empresa, la pequeña empresa y la mediana empresa como un mecanismo de obtención de ingresos para mejorar los ingresos familiares. Si logramos eso con el fortalecimiento de la sociedad de base y una gobernación que permita apoyar a los municipios modernizándose, vamos a tener respuestas muy, pero muy oportunas. Hoy lo nuestro es el fortalecimiento de la economía familiar, mejoramiento de los ingresos, formalización de las economías rurales y campesinas. Candidato Larraondo, muchas gracias, muy eficiente con el tiempo. Candidato Arrechea. Muchas gracias. Yo dejaría el departamento del Cauca, si no en el primer lugar, en los primeros lugares, de los 32. ¿Por qué razón? No estamos inventando, ya iniciamos. Como congresista, el primer proyecto que radiqué fue la vía Popayán en Plateado Guapi. En el gobierno del presidente Santos se le hizo una apropiación de unos recursos importantes para la fase 1. Si nosotros interconectamos el Cauca con la costa pacífica, es que miren, es absurdo que en el siglo XXI un departamento que tiene costa no tenga salida al mar. Y si hacemos las vías requeridas, volvemos al departamento competitivo. Es ahí la experiencia que tenemos para que la empresa privada, con unas alianzas público-privadas, podamos tener la comunicación vía carretera de Popayán, el Plateado Guapi, y no es solo la costa caucana del Pacífico, interconectamos el Nariño, el Valle, el Chocó, y al frente tenemos a Panamá. Es más, tenemos la Bocana del Coco, con las profundidades más altas, en marea baja 80 metros, podemos generar un puerto que seríamos competitivos y sacar las riquezas que genera este departamento. Hoy no tenemos cómo competir porque tenemos que cruzar por 2 departamentos distintos para llegar a la capital. Muchas gracias, candidato Arrechea. Candidato Piñagüero. Hay un texto que estudié estos días revisando el papel del sector privado en el Cauca, porque mi diálogo es con el sector privado hoy, y titula El consenso sobre lo prioritario. Esa visión del desarrollo, del progreso, tiene otro relato distinto. Y ese otro relato plantea en nuestro
propósito de gobierno, una posibilidad. Hagamos un pacto. De nada sirve que estén los miles de millones de regalías para invertirlos a la loca como lo están haciendo. Y de nada sirven programas taquilleros electoralmente si la guerra va a permanecer. Necesitamos construir comunidad. Por esa razón, entre mis propósitos elementales está la construcción del desarrollo y del progreso en la ruralidad. Ese es el afán principal. En el transcurso de esta exposición te voy a proponer el desarrollo de este concepto, el desarrollo del sector rural. El campesinado hoy debe recuperar su derecho, pero es económico. Muchas gracias, candidato Piñacue. Vamos con una pregunta que tiene una relación con esta palabra antes y ahora me lo estoy saltando. Usted me tiene que excusar, candidato Muñoz, adelante. Bueno, para poder hablar de la competitividad tenemos que hablar de inclusión. Si nosotros no hacemos inclusión, ¿cómo hacemos competitividad? Y aquí tenemos que hablar de nuestra realidad. Se firmaron unos acuerdos de paz. El gobierno se comprometió a hacer unas inversiones que no se ven. Y mientras sigamos polarizando, mientras cada uno tenga como dueño, pues no vamos a poder lograr esa competitividad. Miren, los márgenes de violencia, para poder tener competitividad tenemos que garantizar la seguridad, que la gente invierta, que la gente pueda venir a nuestro departamento, que la misma gente nuestra esté formada, capacitada y que sea capaz de construir alianzas. Si nosotros no le apostamos a esto, no vamos a poder hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Invitando, convocando a todos los sectores, y aquí el sector privado, el sector industrial, gremial, tiene un papel muy importante, los diálogos regionales. Si no vamos a esos diálogos regionales con la gente que por años hemos llevado, digamos, del bulto, que hemos sufrido en carne propia el rigor del conflicto, y hoy no vemos esa solución, esa competitividad no va a ser posible. A eso invitaría yo. Muchas gracias, candidato Muñoz. Sabemos que un factor importante en la competitividad, que puede ayudar a la competitividad, pero puede ayudar a hacer visible los grandes atractivos que tiene el departamento del Cauca, es el turismo. Tenemos experiencias de otras regiones del país en donde el esfuerzo por fomentar el turismo ha protegido y por otro lado ha promovido empresa familiar, empresa local. ¿Qué proponen puntualmente ustedes para fortalecer la oferta turística de la región, de una región tan diversa, con Macizo, con Pacífico, con La Bota, una región tan diversa que requiere una política puntual en materia de turismo? Y empezamos con el candidato Larraondo. Es innegable que el Cauca tiene una riqueza turística inexplotada. Y lo que vamos a impulsar nosotros, primero, es generar nuevamente la confianza. Esto nos ayuda en la competitividad, que la gente crea en el Cauca. La percepción de seguridad es muy, muy importante. Que esa seguridad está, por un lado, en el pie de fuerza, que sea el Estado, que asegure la vida de los ciudadanos, pero que también las organizaciones, a partir de sus expresiones étnicas, nos ayuden también con las guardias cimarronas, la guardia campesina, la guardia indígena, y que nosotros empecemos a amar al Cauca. Para eso, con la infraestructura rural, como ya lo habíamos dicho, porque hay que tener vías, la infraestructura turística, la infraestructura hotelera, para que si nosotros vamos a hablar de que la gente vaya a la Salvajina, debe haber comodidad y debe haber oferta. En ese orden es impulso a los proyectos turísticos, pero el fortalecimiento de la percepción de seguridad que debe existir al interior del departamento para que la gente nos pueda visitar. Muchas gracias,
Candidato Larraondo es muy eficiente con el tiempo. De nuevo. Candidato Arrechea, su turno. Gracias. Algunas de las cosas que decía el compañero Elías, el tema de seguridad, yo propondría que desde los colegios incentivemos a que los muchachos, los jóvenes, conozcan qué riquezas tenemos nosotros en el departamento. Mire, es tan integral que tenemos la Salvajina en el norte, tenemos la costa pacífica, tenemos en la bota caucana, tenemos muchísimas fortalezas en cuanto al turismo. En cualquier país del mundo es uno de los renglones más importantes de la economía, y nosotros lo tenemos en un estado, pienso yo, que no le hemos dado la participación requerida. Yo pregunto, de los que estamos aquí, muchos, porque son periodistas, lo deben conocer, pero algunos no saben que la isla de Gorgona pertenece al departamento del Cauca. ¿Y dónde quedan los recursos que produce la isla de Gorgona, Paca? ¿Sabes dónde quedan? En el Valle del Cauca. Porque tenemos que hacer la travesía por el valle. ¿Por qué no la podemos hacer por la vía al Pacífico? Tenemos que incentivar esos productos, y ahí necesitamos, ese renglón, y ahí necesitamos de ustedes, empresarios, para que articulemos entre la empresa privada, la inversión extranjera y el gobierno departamental con la nación, un mejor futuro para este departamento. Muchas gracias, candidato Arrechea. Candidato Piñagüey. El norte del Cauca tiene el Producto Interno Bruto más grande de todo el Cauca, y el siguiente renglón es el del turismo para el Cauca. Pero si aquí no tenemos un acuerdo para vivir mejor, si aquí nos vivimos matando los unos y a los otros por política, por racismos, por tonterías tan superadas por la concepción liberal, no hay turismo que valga. Un pacto en el Cauca es la necesidad urgente. Un diálogo con simetría es urgente, pero el diálogo de la gente con la gente. Mi propósito es no seguir aguantando otros 200 años de guerra sin tregua. Hagamos el pacto. Esa es mi oferta. Gobierno a los indígenas. Los he gobernado, no con las élites de los indios, porque los indios hoy tienen élites. Soy el cacique y gobierno con la gente de la base. Mi propósito es llamarlos a que de una vez por todas hagamos un acuerdo. Muchas gracias, candidato Piñagüey. Candidato Muñoz. Bueno, para incentivar el turismo tenemos que resolver el tema de seguridad. Aquí podemos tener, lo que tenemos es una maravilla. Yo que he recorrido mi departamento, yo que conozco en cada rincón de esta prodigiosa tierra, si nosotros no nos atrevemos realmente a buscar este encuentro, pues podemos invertir mucha plata, podemos traer muchas cosas, pero no lo vamos a lograr. Mire, allá en Tacuelló, allá tenemos las palmas de cera, son mucho más hermoso el paisaje que en Cocora. A eso le tenemos que apostar, y le tenemos que apostar a una verdadera inversión social que nos ayude a reconstruir ese tejido. Porque si nosotros no hacemos esa inversión, realmente no lo vamos a lograr. La formación, la educación, una educación que respete la diferencia, que construya en conjunto, una educación que mire más allá, que sea competitiva, pero que parta desde la realidad que nosotros vivimos. Hacia allá le debemos apostar, y lógicamente los recursos que tiene el departamento, que hay de regalías, que hay en los municipios, deben ser invertidos de manera responsable, sin corrupción. Muchas gracias, candidato Muñoz. Candidato Ramírez. Hola. Ciertamente el Todopoderoso nos ha regalado un maravilloso regalo, nos ha dado un hermoso regalo en la geografía caucana,
con unos valores agregados que infortunadamente no los hemos podido explotar, una variedad cultural, étnica, paisajista, esa alegría, el folclore, tantas cosas que hemos consignado en nuestro programa de gobierno, la necesidad que exista un ente rector capaz de poder canalizar todos los esfuerzos, no solamente que se hagan desde el nivel gubernamental, sino también con el acompañamiento del sector privado, que pueda monitorear, empujar, jalonar, dirigir lo que es los aspectos de infraestructura que han tocado quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Tiene que llevarse a un nivel de un instituto que es para temas especialísimos y donde naturalmente, a diferencia de las secretarías, tenga un nivel muy alto de autonomía. De manera que, primero, revisar también la estructura departamental. Muchas gracias, candidato Ramírez. Les recuerdo las reglas del juego de la réplica. Las réplicas son 30 segundos y es posible hacer réplica en este eje, en el eje del segundo tema y naturalmente en las preguntas individuales. Vamos a la última pregunta de este eje de desarrollo económico y social, y es una pregunta sobre educación. Teniendo en cuenta que la educación es un eje central para la superación de la pobreza, y que la tasa de cobertura del departamento del Cauca es inferior a la nacional en educación superior. La pregunta es: ¿qué proponen ustedes puntualmente para ampliar y facilitar el acceso a la educación de los caucanos y particularmente el acceso a la educación superior? Empezamos con el candidato Arrechea. Muchas gracias. Yo pienso, inclusive, estamos en esta mesa principal con dos exsecretarios de educación del departamento. Y la verdad que aquí sí me da pena con mis compañeros, les voy a decir, no sé si fue la política que trazaron sus jefes, pero se quedaron cortos. ¿Se quedaron cortos en qué sentido? Miren, por la misma condición de la plurietnia que tiene el departamento, aquí debemos tener una coyuntura en que hay unas políticas para afros, indígenas y mestizos, y no la veo que sea una realidad en las políticas que adelantaron ustedes. Si me equivoco, ustedes lo corregirán ahora, pero creo que ha habido negligencia de parte de las administraciones anteriores para llevar al Cauca de verdad al estadio donde debe estar. Miren, hoy un estudiante que termina, es más, no estamos trabajando sino a media jornada, que termina una jornada de 6 horas, termina en la calle, en los parques, prestándose para otras cosas. ¿Por qué? Porque no hay una política coherente en el sentido de que la gente siga ocupado. En la época que yo estudié la primaria, estudiábamos 2 jornadas y en el intervalo nos tocaba ir a trabajar a la mina. Ese tiempo tenemos que hacerlo óptimo para que la gente hoy tenga un mejor futuro. Muchas gracias, candidato Arrechea. Réplica del candidato Muñoz. 30 segundos. Bueno, Heriberto, cuando hablamos de educación quiero recordar que es que la política está certificada del departamento, pero quien impone es el gobierno nacional. Y lo otro, si hay una visión como el de la señora Paloma Valencia, que hay que dividir el Cauca en 2. O si hay una visión de la senadora Cabal cuando dice que hay que acabar con el CRI, que hay que acabar con las organizaciones sociales. Ahí es donde tenemos que trabajar de verdad para construir juntos. Muchas gracias, candidato Muñoz. El candidato Larraondo tiene una réplica también. 30 segundos. Asumo, por supuesto, con toda entereza mi responsabilidad como exsecretario de Educación del departamento, y lo que nosotros hicimos fue precisamente revisar los contenidos y diseñamos una estrategia educativa que le denominamos Cauca Incluyente para contextualizar la educación básica y media, que es el resorte de la educación a nivel del departamento. Pero quiero decir que las leyes se hacen en el Congreso y tengo aquí a mi lado izquierdo 2 congresistas. Muchas gracias, candidato Larraondo.
Vamos con el candidato Piñacue para la pregunta sobre la propuesta puntual para ampliar y facilitar el acceso a la educación, particularmente la educación superior en el Cauca. Tomo mis 30 minutos para empezar con la réplica. 30 segundos, tranquilo, no te desesperes. Secretario de Educación, la educación en el Cauca es para la politiquería. 1. 2. ¿Qué pasó con Casita del Niño y unos milloncitos embolatados? 3. ¿Qué pasó con FOSEP y otros milloncitos embolatados? Las responsabilidades deben asumirse y es en las urnas, compañeros. Entrando al tema en bravo sobre el asunto de la educación, debo decir que en nuestro propósito la idea de la pertinencia, de la cobertura y de la calidad son determinantes. Obviamente que en ese propósito la pretensión en el norte hay que empezarlo a corregir. No es posible que a 20 pasos de la Universidad del Cauca exista la Universidad del Valle y pagan 70.000 pesos. Y enseguida está la del Cauca y hay que pagar 800.000 pesos. La inequidad, la injusticia, desde el ejercicio del gobierno hay que confrontarlo. Soy el gobernador y voy a coordinar el ejercicio del gobierno con la gente y para la gente. Muchas gracias, candidato Piñacue. Vamos al candidato Muñoz. Bueno, la educación con calidad, una educación que garantice la permanencia de los niños en el sistema. ¿Y cómo lo hacemos? Hoy es vergonzoso cómo se negocia y cómo se hace corrupción con el PAE, el Plan de Alimentación Escolar para los Niños. Como gobernador del Cauca voy a garantizar el 100% de alimentación de un almuerzo caliente, no el almuerzo industrializado que muchas veces llega descompuesto a los niños y niñas. Y allí tenemos que fortalecer a esas asociaciones de padres de familia, porque ellos generan economía también en la región y allí nos deben ayudar todos. Pero también la educación superior debe estar más cercana a los jóvenes. Aquí ya han hecho avances, la Universidad del Cauca ya ha llegado al norte, algo al sur, pero hay que seguir potencializando, avanzando, fortaleciendo y minimizando costos. Pero debe llegar también a la costa pacífica y debe haber una educación para el trabajo, una educación que garantice que los jóvenes puedan ingresar recursos para poder estudiar. Hay un tema muy bonito que lo discutíamos con la Federación, escuela y café. El muchacho desde muy temprana edad empieza a hacer este ejercicio y genera unos ingresos que le permiten estudiar y trabajar. Hacia allá le debemos apostar. Muchas gracias, candidato Muñoz. Candidato Ramírez. La Universidad del Cauca, de verdad, doctor Piñacue, está en deuda con el Cauca, está en deuda con el norte del Cauca, y frente a eso pienso que tenemos que llevarlo a unos niveles de equilibrio, no solamente siendo universitarios, pudiendo estar en la universidad, sino también en el plano en la educación secundaria. Mientras no igualemos esas posibilidades en la costa pacífica, llegar a López de Micay, encontrar los tableros destruidos, los pupitres dañados, sin tapas, el escritorio del profesor amarrado con alambres. Yo creo que esto no le da un nivel de competencia. Igual hemos propuesto en el plan de gobierno que haremos créditos educativos condonables para las comunidades más pobres. Segundo, miraremos la circunstancia que haya una mejor conectividad, la parte virtual, para que las universidades que entregan programas de pregrado de manera virtual también puedan llegar a esos espacios recónditos de la geografía caucana. De manera que nuestro propósito es que puedan hoy vincular más al proceso educativo de la educación superior. Muchísimas gracias, candidato Larraondo. La educación superior la concebimos desde el acceso, la calidad y la oportunidad. Para ello es muy importante el fortalecimiento de la base,
Nosotros queremos que la educación media debe ser más contextualizada. Diseñamos, repito, desde nuestra estrategia Cauca Incluyente 8 líneas estratégicas: la resignificación del proyecto educativo institucional, el uso y acceso a la tecnología. Parche TIC es un programa que hoy anda circulando por todo el departamento del Cauca para que la gente pueda incluir en la cotidianidad la posibilidad de mejorar sus procesos a partir de esa herramienta tecnológica que ya tenemos. Diseñamos un proyecto que está todavía pendiente y lo vamos a desarrollar siendo gobernador, que es la orientación vocacional. Nuestros jóvenes deben tener claridad de qué es lo que quieren, hacia dónde van. Los ambientes escolares para la paz, como bien se ha dicho acá, el Cauca tiene una deuda histórica que no se remonta a los últimos ni siquiera 20 años. Es que la infraestructura del Cauca tiene 2.500 sedes educativas. Poner eso a ambientes escolares óptimos le cuesta al departamento 3.5 billones de pesos. Entonces, no conocer eso da la sensación de que eso se puede arreglar en los próximos 4 años. No es cierto. Muchas gracias, candidato Larraondo. Se le acaban las réplicas, naturalmente la tienen, pero se le acaban las réplicas. Pero sí puede. La segunda, hágala. Pues advierto que se le acaban porque es mejor saberlo, ¿no? Bueno, vamos al segundo bloque. El segundo bloque es paz, justicia, derechos humanos y poblaciones. Y en este segundo bloque también tenemos 3 preguntas iguales para cada uno de ustedes. Y empieza el candidato Piñagüe, es el primero en responder. Y la pregunta es: el departamento, como ustedes saben, mejor que todos nosotros creo, está en el proceso de construir una política pública de derechos humanos. Desde la gobernación, ¿cómo plantea, o cómo planea, mejor dicho, articular las acciones del departamento con las instituciones nacionales para terminar de construir y de formular esa política y también para implementarla? Candidato Piñagüe. La entidad territorial tiene un gobernador cuya función es coordinar los asuntos entre el Estado Nacional y los intereses de la región. Obviamente estoy hablando en términos institucionales. Si me propongo un pacto en el Cauca con la gente, para la gente, necesito del Estado Central un aporte sustancialmente mayúsculo para que esa posibilidad se dé, la de coordinar la construcción de un pacto en el Cauca. Si logramos ello, con seguridad, los territorios van a tener la vigencia de una comunidad fuerte, sólida, para defenderse, como dijera la Universidad del Cauca, se autoproteja, porque aquí ni las armas del Estado tienen la posibilidad de darnos la protección. Solo el poder de la comunidad organizada puede facilitar el entendimiento entre los unos y los otros en su territorio y en forma global el entendimiento del Cauca. No encuentro otra manera, de tal forma que mi aporte es ese en esta contienda. Muchas gracias, candidato Piñagüe. Candidato Muñoz. Bueno, la política pública de derechos humanos y paz, yo creo que se ha avanzado en crear unos consejos, un consejo departamental, pero no tiene sentido si realmente no se ha involucrado a aquellos que han sido afectados y no se colocan unos recursos para que sean realmente operativos, funcionales estos ejercicios. Y para eso tenemos que hacer estos pactos, ¿no? Acuerdos desde las regiones, desde los territorios, donde la gente realmente ha vivido el drama, donde la gente sigue viviendo el drama. Por eso el gobierno departamental debe encabezar, como gobernador encabezaré este tema para defender los derechos de las víctimas, para seguir construyendo ese acuerdo que se firmó y no hacer la exclusión como muchos lo hacen. Hoy algunos dicen, ya las FARC, ya se volvió al monte. No es cierto. Aquí hay 2 responsables, el gobierno nacional y las FARC.
Y ahí no podemos olvidar eso, porque a veces pensamos que es que unos son los que hicieron el daño. Ahí hay responsabilidades de militares, hay responsabilidades de guerrilleros, pero cuando se firmó ese acuerdo tenemos el deber, la obligación de ayudar a construir y a defender eso que ha soñado el pueblo caucano. Muchas gracias, candidato Muñoz. Candidato Ramírez. Naturalmente se hace necesaria la implementación de una política pública de derechos humanos en el departamento del Cauca, la cual debe contemplar unos lineamientos efectivos donde se dé unos elementos también de igualdad y no discriminación, la construcción de una cultura de paz, de convivencia y goce efectivo de los derechos humanos. También es preciso que garanticemos como departamento la garantía de los derechos políticos y civiles, y que además de eso sea de una manera adecuada, se den las posibilidades de acceso a la justicia, que es un elemento vital e importante para llevarnos a ese respeto que debe primar en el departamento del Cauca. Muchas gracias. Vamos a ver si funciona este micrófono. Muchas gracias. No funciona, ¿cierto? Ya acá por generosidad de... Muchas gracias. Ya miremos qué pasa con esto. Candidato Larraondo, adelante. Bueno, he pasado gran parte de mi vida y muchos de mis esfuerzos han estado en la defensa del territorio, la defensa de la vida, la defensa de la paz, la defensa del medio ambiente. Y esto me invita como gobernador a trabajar muy duro en el fortalecimiento de la estructura social, las organizaciones comunales, las organizaciones de base, los grupos étnicos, nos deben ayudar a dar respuesta a la convivencia en el territorio. Nosotros tenemos unos mecanismos ancestrales que los conocemos, en los que hemos podido avanzar, y lo que hoy necesitamos es el llamado al gobierno nacional a que funcione. Si funciona la estructura social, debe funcionar la estructura administrativa. Entonces, los consejos de paz, la interlocución con el gobierno nacional, en la instancia del Ministerio del Interior, que implique la protección de la vida de los defensores de derechos humanos, nos obliga a nosotros a tener una ruta clara en el marco de esa política pública de convivencia, en esa política pública de defensa de derechos. Para nosotros lo más importante es el fortalecimiento de la estructura social, la estructura comunal, y que exista interlocución con el gobierno, tanto departamental como nacional, para avanzar en el marco del desarrollo, defendiendo lo que siempre hemos hecho en la vida, el territorio, la paz. Muchas gracias, candidato Larraondo. Candidato Arrechea. Sí. Bueno, particularmente como gobernador debemos ser responsables en el sentido de que las políticas de derechos humanos las trace el gobierno nacional. La Corte Constitucional decretó de que el gobierno nacional trazaba estas políticas. Ahora, como gerente del departamento, podemos hacer unos diálogos seccionales para brindarle esa seguridad a todos los ciudadanos. Yo estaría de acuerdo en que se permitiesen unos diálogos regionales y de verdad decirles que así en este país algunos critican el proceso de paz. Ningún proceso de paz es perfecto en el mundo, ha sido perfecto en el mundo. Hoy, los que vamos a los territorios donde tenemos que llegar en canoas, en potrillo, sabemos que podemos accesar a esos municipios, a esos corregimientos. Antes no lo podíamos hacer. Tenemos que brindar las garantías para que este proceso se fortalezca. Y haría una propuesta con el visto bueno del gobierno central para que se presten unos diálogos seccionales y poder adelantar ese compromiso con la nación. Muchas gracias, candidato Arrechea. Y volvemos al orden de cómo están sentados con la pregunta que viene. El Cauca
Es el departamento del país con mayor tasa de homicidios, amenazas y agresiones contra líderes sociales. Líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. Estas son cifras que da la ONU, que respalda al defensor del pueblo, que entre otras también es caucano, ¿no? Como eventual gobernador, ¿cuáles estrategias colectivas implementará para mitigar esta situación y buscar y garantizar un entorno protector para esta población en el Cauca? Empezamos entonces con el candidato Muñoz. Bueno, las estrategias que debemos hacer en nuestro departamento para la vida de la gente. Yo cuestiono el tema de que hay una protección para un individuo, pero a ese mismo individuo, ¿quién le defiende a su familia? ¿Quién se la cuida? Aquí tenemos que avanzar en la protección colectiva, en una protección que garantice la vida de líderes y de toda una comunidad. Pero eso no lo vamos a lograr si no hacemos una verdadera inversión social, una inversión que saque a la gente de todo el tema de los cultivos de uso ilícito, que saque a la gente de los temas de minería ilegal y que la gran minería también le apueste a los beneficios de la gente y no solo a lo extractivo, porque se llevan la riqueza. Yo estuve en la Bota Caucana, allá en Piamonte, llevan 35 años explotando un pozo petrolero y no han hecho ni siquiera un puente sobre el río Caquetá. ¿Cómo uno explica esto a la gente cuando ve que se llevan la riqueza y que no hay oportunidad? Aquí yo quiero convocar a todos y todas a que aunemos esfuerzos, a que nos encontremos en ese gran pacto por la convivencia y la vida del Cauca. Aquí no tenemos que ser unos más que otros, aquí todos, sin excepción, debemos aportar nuestro granito de arena para lograr que no sigan matando a nuestra gente como lo están haciendo hasta ahora. Muchas gracias, candidato Muñoz. Candidato Ramírez. Indiscutiblemente, el Cauca es un departamento sui generis, distinto al resto de departamentos, con unas condiciones totalmente diferentes en lo que se da en el campo. Aquí tenemos las condiciones, los problemas de la minería ilegal, los cultivos ilícitos, confrontaciones entre distintas etnias, conflictos entre campesinos e indígenas y bueno, muchos más factores que hoy precisan de una gerencia social asesora de paz en el departamento del Cauca, que se encargue de defender los distintos acuerdos suscritos, por ejemplo lo de La Habana, los suscritos entre comunidades indígenas con gobierno nacional, que no sea solamente un invitado de piedra frente a las decisiones, sino que el gobierno departamental también sirva de vocero. Aquí no se puede seguir dando la circunstancia que se dio en la Minga pasada, donde había dos gobernadores, el de Nariño, que propiciaba los espacios de diálogo, y el gobernador nuestro también escondido en las cuatro paredes de la gobernación. Muchas gracias, candidato Ramírez. Candidato Larraundo. Gracias. El gobierno nacional debe recuperar necesariamente el monopolio de la fuerza y debe hacer presencia en el territorio. Presencia desde la fuerza militar con todo el escenario de observación desde las comunidades para evitar la violación de derechos humanos que también vienen por ese lado. Pero segundo, la inversión social. Es muy importante la formalización de las economías para cortar con esos flagelos que son los que alimentan la guerra y son los que contradicen con lo que vienen haciendo todos nuestros líderes sociales en la defensa del territorio, que precisamente las amenazas son por eso, porque nuestros líderes son los que defienden la paz, la vida, el agua, el medio ambiente, el territorio, y son los que le incomodan o le incomodamos a estos gerentes que avanzan en esa dirección con la posibilidad de financiarse desde el narcotráfico y desde la minería ilegal. Si sacamos a nuestra gente con inversión social de esos dos factores generadores de violencia, vamos a tener una comunidad fortalecida,
respondiendo y defendiendo. Y para ello insisto en el fortalecimiento de nuestras expresiones organizativas. Muchas gracias, candidato Larraundo. Candidato Arrechea. Yo pienso que antes de que aumente la fuerza militar, yo pienso que el gobierno debe hacer inversión social. Si hacemos inversión social, si la gente tiene cómo producir, cómo trabajar, cómo explotar sus productos, podemos mejorar las condiciones bien. Si en el foro que nos invitaron los cafeteros hace 8 días, yo les decía, les preguntaba de una manera suelta, ¿por qué si tenemos los cultivos ilícitos, 250.000 hectáreas de cultivos ilícitos, no es posible que la erradicación, podamos sustituir esta erradicación y sembrar más café? Les preguntaba. Pues es posible. En el Cauca, en la costa caucana, por ejemplo, nosotros tenemos que comerciar con el departamento del Valle. Si no tenemos una carretera, ¿ustedes saben cuánto cuesta llevar un bulto de coco a Buenaventura? Si vale 10 pesos, se lo pagan a 5 y se lo fían a 90 días. ¿Qué tuvieron que hacer los campesinos? Pues llegó alguien con la semilla de la coca, le pagan por anticipado, ya nadie siembra plátano, hoy todos cultivan coca. El Estado tiene que llegar con inversión social, una vía carreteable para poder desarrollar nuestra región. Muchas gracias, candidato Arrechea. Candidato Piñacuel. Aquí estamos los muertos de siempre, muriendo de nuevo. Lo digo en nombre de una comunidad que parpadea por saber por quién vota. No me refiero a los que ya están comprados. Ellos, los que buscan racionalizar la hora crucial del 27 de octubre, tienen que entender que si no somos capaces de comunicarnos entre nosotros, de entendernos entre nosotros, en una región, en un departamento, pues difícilmente la seguridad de mi vecino tendría alguna posibilidad, o la de mi vecino sería fiable para mí. Construyamos territorio, pero construyamos con la comunidad. El papel del gobernador es justamente propiciar la construcción de ese nuevo entendimiento en el Cauca, y seremos tan grandes que podemos volar al Pacífico. Mejor, como diría el doctor Arrechea, caminar, cabalgar, carretear hacia el Pacífico. Si hacemos eso, tenemos un futuro. Pero hay que gobernar con dignidad con la gente. No se trata de administrar unos dineros, se trata de gobernar. Eso es lo que prometemos y lo hacemos. Muchas gracias, candidato Piñacuel. Vamos ahora con una pregunta y el primero responde es el candidato Ramírez. Es la última pregunta de este tema 2, antes de que cambiemos de segmento. Como ustedes recordarán, en noviembre del año 2016, en Timbío, la alcaldía emitió un decreto en el cual prohibió los silbidos, las frases de mal gusto, los piropos callejeros a las mujeres, con el fin de sensibilizar y prevenir la violencia y la discriminación contra las mujeres. ¿Qué opinan de esa medida? ¿Harían algo similar en el departamento? ¿Utilizarían ese tipo de medidas? Hay algunas manifestaciones dentro de las idiosincrasias, dentro de los factores de cada localidad. Son particularidades donde hay unas manifestaciones que, de acuerdo con el lugar y el sitio, puede ser una práctica, pero creo que administrativamente hay unos factores que no le he dado al Estado entrar a regular. Manifestaciones donde se pueda exagerar, pasar las fronteras, cruzar hacia los valores contrarios a la ética, al respeto, son las tachaduras que tendría que tener cualquier ciudadano y cualquier gobernante. De manera que esas conductas, cuando no le he dado al Estado
regularlas, y es simplemente una expresión particular, no le miro yo un aspecto contrario. Lo otro, hay que premiar el respeto hacia la mujer, hay que estimular los valores de género. Nosotros como gobernadores dar el ejemplo a que esto sea una línea de conducta que esencialmente pueda ser iterado por todo el conglomerado de administrados. Muchas gracias, candidato Ramírez. Candidato Larraondo. Desconozco los motivos por los cuales el alcalde Levarda llegaba a ese decreto, pero nuestro esfuerzo en materia de decretos y en materia de recursos irían dirigidos de manera contundente al empoderamiento económico, al empoderamiento social, al empoderamiento cultural de nuestras mujeres, que tengan la posibilidad de participar en los escenarios de toma de decisión, como efectivamente va a pasar en nuestro gobierno, que las mujeres puedan conocer la ruta del sistema de violencia contra las mujeres para que puedan visibilizarse los casos, para que puedan tener conocimiento de cada uno de ellos, para que no tengan ese escenario de la revictimización, y desde allí nuestros esfuerzos estarían solo encaminados al empoderamiento. Somos conscientes de toda la fuerza intelectual, de amor, académica, de disciplina, de orden que tienen las mujeres, y las necesitamos al lado nuestro, ayudándonos a gobernar este departamento, donde hoy las organizaciones de mujeres nos vienen dando una pauta muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Larraondo. Candidato Rechea. Definitivamente no estaría de acuerdo con una clase de decretos de esos. En el foro anterior les manifestaba que por experiencia administrativa siempre me gusta trabajar con las mujeres, empoderar a las mujeres, y teníamos algo así parecido como un rifirrafe con mi compañero Muñoz Coronado, donde yo me comprometía que era una regla para que fueran las compañeras de trabajo, como ese servidor siendo gobernador, mínimo el 50% estaría en cabeza de mujer, y le explicaba el por qué. Como ejecutivo entendía el derecho. Él le decía, si están en carrera administrativa, obviamente pueden seguir en carrera administrativa, pero lo puedo trasladar a la persona que esté. Definitivamente empoderaría a la mujer, y absolutamente todo el respeto para ella. Muchas gracias, candidato Rechea. Candidato Piñagüel. La mujer consiguió ser vista, consiguió ser escuchada. Las diversidades consiguieron ser oídas y vistas. ¿Qué sigue ahora? Me preguntarían las mujeres. Y nosotros con toda tranquilidad decimos, construyamos un pacto de Cauca. Pero para ello necesitamos las organizaciones de las mujeres. Yo llevo 45 años creyendo en la construcción de las organizaciones de la comunidad. Pues el gobernador tiene que ocuparse en la tarea de estimular los procesos organizados de la mujer. Ontológicamente, la idea de procesos hay que revisarlos. De tal forma que la burocracia siendo un aspecto muy importante, desde luego, ella, antes que ser determinante, debe observar el papel de las mujeres organizadas. Esa es mi tarea, y eso es lo que ofrecemos, y eso es lo que hay que hacer, porque sin una comunidad sólidamente estructurada, de nada sirve la fuerza pública, de nada sirve la policía. Necesitamos una comunidad sólidamente comprometida consigo misma. Muchas gracias, candidato Piñagüel. Vamos al cuarto segmento, que son, otra vez, y aquí yo no lo había notado, excúseme, adelante, candidato Muñoz. Bueno, la pregunta concreta es la no violencia. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar incansablemente, porque históricamente ha habido la violencia contra la mujer. Y hoy la mujer se ha levantado, se ha organizado
Y como gobernantes de Seguras, que haremos todos los esfuerzos empezando por la sensibilización. Tenemos que trabajar mucho la familia, tenemos que trabajar desde la institucionalidad para que en las mismas dependencias, en las diferentes áreas, en los municipios, se tengan políticas claras, responsables, de inclusión, de vinculación, de generar posibilidades para la mujer, no solo en la participación política, sino también en la generación de ingresos, porque tienen todo un potencial que siempre lo han puesto al frente, no es que no lo han puesto, lo que pasa es que mucho lo invisibilizamos, mucho lo marginalizamos. Hoy la misma cuota, pareciera ser que la cuota política solo fuera una cuota. Yo creo que a eso le tenemos que apostar para que sea la vida misma la que ayude a esa participación sin violencia en sus cuerpos, en su territorio, pero con una participación real para mejorar esas condiciones. En términos generales, ninguno de ustedes 5 tomaría una medida como la del alcalde de Timbío en ese momento. Y los 5 piensan que harían otro tipo de trabajo para proteger a la mujer. Bueno, les recuerdo que solamente los candidatos Muñoz y Larraondo han hecho uso de la réplica una sola vez. Los candidatos Ramírez, Arrechea y Piñacue tienen aún derecho a 2 réplicas y los candidatos Muñoz y Larraondo a una réplica adicional. Y ahora vamos a la cuarta etapa del debate. Vamos a pasar las balotas con las preguntas. Yo tengo 5 preguntas aquí anotadas y dependiendo del número, pues corresponde la pregunta. La primera persona en responder es el candidato Larraondo. ¿Qué número de pregunta le salió? La 1. La pregunta número 1. Por décadas el departamento de Cauca ha sido escenario de conflicto armado, cosa que todos conocemos bien. Creemos que la firma del acuerdo de paz con las FARC y la desmovilización ha traído mejorías sin lugar a dudas. Pero aún tenemos unas dificultades. Tenemos un grupo armado ilegal que es el ELN. ¿Usted estaría de acuerdo con reactivar la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y el ELN? Bueno, antes de eso quisiera que vamos a trabajar muy fuerte en que esos acuerdos tengan alcance en el departamento del Cauca para tratar de mantener lo que hay con la FARC. Y eso da salida a la respuesta a la pregunta en concreto, y es que yo fui alcalde del municipio de Buenos Aires en el periodo 2012-2015, tocó vivir hostigamientos a los puestos de policía cada 8 días, la muerte de los 11 soldados en La Esperanza, la muerte de una niña en un artefacto antipersonas 15 días después. Entonces yo creo que cuando nosotros vemos todo lo que cambió, aunque se aumentó la delincuencia común y amenazas a líderes, pero todo lo que cambió, por lo menos la transitabilidad y que no se presentaran esos hechos cuando se firman los diálogos con las FARC, es mi motivación para impulsar al departamento del Cauca a que haga ese llamado contundente al gobierno y al ELN que se sienten. Muchas gracias, candidato Larraondo. Candidato Arrechea, ¿qué número le tocó? 5. ¿El 5? Bueno. Muchas gracias por la confirmación, candidato Piñacue. Las zonas francas. Las zonas francas han impulsado la economía del norte del Cauca. ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué opinión tiene usted sobre las zonas francas y cuál es su propuesta para fortalecer las industrias y mirar si sirve un esquema como este para el resto del departamento? Muchas gracias por la pregunta, Paca.
por experiencia, yo fui asesor del senador Aurelio Iragorri y lideramos el proceso de la ley PAES. Ustedes como empresarios saben en cómo mejoró el departamento en el norte en la industria de las que llegaron aquí y se asentaron. Las zonas francas son tan importantes para que este departamento sea competitivo y lo propondríamos no solo en la zona norte, ni en la zona pacífica, ni en la zona sur. También queremos que se asienten en la ciudad, cerca a la ciudad de Popayán, por el entorno. Por eso haríamos una invitación a la industria, a las personas, a los inversionistas privados, a los intereses de recursos a nivel nacional e internacional para que se asienten en la región y de esta manera poder volver al Cauca competitivo. ¿Por qué? Porque si nosotros llevaríamos, por ejemplo, una ordenanza a la Asamblea donde le ofreceríamos exenciones tributarias a los empresarios que vengan y se asienten en la zona, llegaríamos a un acuerdo en 10, 12, 15 años, pero de esa manera habría incentivo para que los capitales extranjeros vengan al departamento. Muchas gracias, candidato Arrechea. Y hay una réplica del candidato Muñoz. Está muy bien el tema de traer empresas. Bueno, ¿y qué pasa con los propios? ¿Qué pasa con la gente de la región? Porque aquí en el norte nosotros, es verdad que se asentaron las empresas, pero cuando inició esto, ¿cuáles eran los trabajadores? ¿De dónde venían los trabajadores? ¿Y cuál era el beneficio real para la gente del norte? ¿Otra réplica? Adelante. Muchas gracias. Una de las cosas, de las condiciones que colocamos nosotros en el proyecto fue que la mano de obra, mínimo el 95% fuera de la gente de la región. Así que hacia allá está apuntando este tema, mi querido compañero. Muchas gracias, candidato Arrechea. Candidato Piñacue, ¿qué número le tocó? Yo tengo el número 4. El número 4. El 4. Bueno, ustedes dos han tenido alguna suerte porque han hablado de los temas donde les ha tocado la pregunta, digo, Arrechea y Piñacue. La pregunta para el candidato Piñacue es la 4, ¿no? Ok, tiene que ver con la articulación con el sector privado, justamente. Los empresarios del norte del Cauca generan más de 21.000 empleos directos, lo que ha requerido formación de talento humano, cultura del trabajo e inversiones tanto públicas como privadas. Como eventual gobernador, ¿cómo piensa articular el departamento con el sector empresarial y con la academia para hacer sostenible estas exigencias, estos requisitos de formación de talento humano y cultura del trabajo e inversiones público-privadas? ¿Qué articulación propone con el sector empresarial, con la academia, para hacer sostenible la ecuación y aumentar la oferta laboral? No propongo articulación, propongo revisión. El consenso sobre lo prioritario que el sector privado ha previsto dice que busca la productividad con competitividad. El problema del desequilibrio fiscal hay que superarlo. Las buenas prácticas son necesarias. Los compromisos internacionales hay que atenderlos. La lucha frontal contra la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto solo se queda en el ámbito académico del industrial y no incorpora a la comunidad en esa discusión, pues no hay revisión. Y el problema es que nosotros somos sujetos con voluntad. Y la ley, por más brillante que sea, si no tiene el consentimiento de la voluntad, de nada sirve esa ley. Por tanto, volvamos al pacto. En el Cauca es urgente. Es necesario, es una prioridad ponernos de acuerdo en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Pero hay que dialogar, necesitamos hablar, constituirnos en los apóstoles del diálogo. Mi tarea es
propiciar esa posibilidad, la del diálogo. Muchas gracias al candidato Piñagüe. Seguimos entonces con el candidato Muñoz. ¿Qué pregunta le tocó? 3. La pregunta 3. La pregunta 3. Dados los hechos victimizantes sufridos por los pueblos étnicos del Cauca en el marco del conflicto armado, ¿usted está de acuerdo o no con fortalecer las formas propias de protección de los pueblos como la Guardia Indígena o la Guardia Cimarrona? Bueno, es una pregunta muy pertinente, especialmente para esta zona y para nuestro departamento. Es que le ha tocado acudir a las propias comunidades a proteger, a defender sus territorios. Y hoy tenemos una contradicción muy grande, porque es que el gobierno nacional no lo reconoce. Y los militares sacan la excusa de que no pueden entrar allá porque los indígenas no los dejan. Eso no es cierto. En Jambaló, en Coribío, en Caloto, en Corito están los puestos de policía. Están los militares sobre la vía. ¿Y cuáles son los resultados? Por eso, mi decisión como gobernador es fortalecer las guardias indígenas, las guardias cimarronas, las guardias campesinas, y no entendido como una autodefensa, sino como una defensa real de los territorios, un fortalecimiento de las organizaciones, porque por esa falta de representación del Estado, por esa política que han hecho los partidos tradicionales, los que han gobernado hasta ahora, de no invertir los recursos en todos los caucanos, sino en unos sectores clientelistas, acomodados. Por eso es que tenemos hoy esa gran inequidad. Estaría con toda mi fuerza, pero no para excluir a unos, sino para que todos podamos trabajar por nuestro departamento. Muchas gracias al candidato Muñoz. Candidato Ramírez. Su pregunta es la única que nos queda, que es la 10, ¿cierto? La 2, que es la 10 en mi nota. La 2 es la 10, sí señor. Los comités departamentales de justicia transicional son la máxima instancia de coordinación, articulación y diseño de política pública en el departamento y son presididos por el gobernador. ¿Qué papel tendrá esta instancia, el Comité Departamental de Justicia Transicional, durante su eventual administración? Bueno, sí, naturalmente no tiene mayor explicación, es un imperativo de carácter legal que sobre todo debe el gobernante gozar con hacerlo, ser el rector, el acompañante mayor y sobre todo que tenga el direccionamiento que nos corresponde dentro del marco legal. No hay unos elementos adicionales, sobre todo por el fin último que persigue. Ese es nuestro trabajo, nuestra labor y a lo que nos vamos a comprometer como gobernadores del departamento. Muchas gracias, muy eficiente con el tiempo el candidato Ramírez. Y como han sido muy eficientes con el tiempo, tenemos espacio para hacer una pregunta distinta. Y es una pregunta que les voy a hacer yo acá, una pregunta la misma para ustedes 5, y van a tener 1 minuto para responderla. El departamento del Cauca es un departamento, escúchenme con esta gafa de bogotana que lo voy a decir, es un departamento un poco desarticulado, desarticulado con ocasión a la geografía, es decir, es una respuesta a una geografía que es difícil articular, que es difícil caminar o comunicar en términos de los candidatos Arrechea y Piñagüe. Pareciera a veces que se nos olvida que hay 3 municipios en el Pacífico. Los municipios de la bota caucana no están presentes en la discusión constantemente, y cuando estamos hablando del centro no hablamos del norte. Hay digamos una dificultad para integrarlo humanamente y geográficamente. ¿Qué propuesta tienen ustedes para integrar el departamento, para comunicar una región con la otra, un municipio con el otro, una etnia con la otra, una cultura con la otra? Y empecemos entonces por el candidato Arrechea.
Muchas gracias, Paca. La verdad que esa pregunta me llena de emoción responderla porque es mi sentir. Dentro de la pluralidad que tenemos en el departamento del Cauca, y reitero lo que dice nuestro himno del departamento: blancos, negros, indios y mestizos, ha habido mezquindad en los gobiernos que terminan de pasar y siguen pasando porque únicamente se focalizan en el centralismo. No pertenecemos a la vez a las mismas regiones, pues articulémoslos con personas que sabemos que son valiosas en cada una de las zonas del departamento. Nosotros, Heriberto Arrechea y el equipo, si llegamos a ser gobernador, queremos hacer ese conjunto, esa visión desde el sur, desde el centro, desde el norte, desde la costa, para que de esa manera mejoremos las condiciones y pensemos en un Cauca, en la familia caucana, no en los del centro únicamente. Muchas gracias, candidato Arrechea. Candidato Piñacue. Reproducir la diferencia como desigualdad es lo que ha reinado, gobernado y hecho tránsito en este departamento. La diferencia es un factor determinante en la posibilidad de convivencia. El problema ni siquiera es la desarticulación. Lo que pasa es que el centro del Cauca va a morir así como va. El norte del Cauca, comercial y sociológicamente, tiene un tope distinto de referencia. El oriente del Cauca, por la ineficiencia de los neófitos en la ingeniería y la geología, no han sido capaces de conectarlo con el centro. Y el Pacífico, desde Tomás Cipriano de Mosquera, general, viene prometiéndose la vía y no hay posibilidad de que ellos se comuniquen. Y el macizo muere solo en la minería ilegal. Aquí hay que resolver un problema y es el pacto. Muchas gracias, candidato Piñacue. Candidato Muñoz. Bueno, cuando uno recorre el Cauca ve esa gran diferencia, pero a la vez es la riqueza. Yo diría que hay que potenciar en cada región lo que tiene la gente en sus regiones, pero hay que ser capaces de acercar el gobierno a las regiones, que la gente se sienta realmente representada, y allí entonces hay que hacer la inversión social, allí hay que hablar entonces de la conectividad, allí hay que hablar entonces de la educación, de una salud, inclusive del deporte, la cultura, la recreación, y que la gente sienta que sí hay gobierno, y no solo un gobierno del centro, del sur o del norte, sino un gobierno que los representa y que defiende sus intereses. De esa manera convocaremos a todos, siendo gobernador a partir del 27 de octubre, para que hagamos ese gran pacto por las regiones de nuestro departamento. Muchas gracias, candidato Muñoz. Candidato Ramírez. Si hablamos de regiones no es solamente una división geográfica, sino porque hay unas identidades de todo tipo. Y por eso nosotros, en el sano ejercicio de la elaboración de nuestra propuesta de gobierno, que fue colectiva, partiendo de cada una de las regiones, de las municipalidades, de los actores sociales, políticos, tratamos de conjugar y entender que es un departamento diverso, con unas oportunidades donde nosotros, como gobierno, también podemos unir muchos factores que reinan en el departamento. Vamos entonces ya al cierre. Ustedes recuerdan que en el cierre ustedes tienen un espacio de 2 minutos cada uno y es obviamente libre el tema con el cual quieren cerrar. Vamos a empezar con el candidato Piñacue. Les agradezco enormemente. La jugada hay que hacerla. La pesadilla de este departamento hay que superarla. Pero la visión de la política hay que cultivarla. Porque no se trata solo de comprar votos y llevar unas empanadas o unos tamales a la concentración. Se trata de decidir sobre el futuro. Y es un futuro de 200 años en donde la guerra, la muerte galopa. Estudié filosofía, estudié Derecho en la Universidad del Cauca,
estoy en disposición para la tarea de gobernar la gente, no a los políticos, porque hasta ahora la tarea ha sido es gobernar políticos, administrar políticos, dirigir políticos. Necesitamos ocuparnos de la gente. Esa es mi mayor pretensión y aquí estoy, firme, de frente y limpio en mi tarea pública. Fui 12 años senador de esta república y dejé resultados. No habrá riesgos en el ejercicio de mi gobierno. Si no lo hago yo, algún día lo hará alguno de mis congéneres. Pero basta de 200 años de guerra hacia el futuro. Vamos, de frente, de primero y limpiamente. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Piñagüey. Candidato Muñoz. Bueno, primero quiero agradecer a todos y todas, y un agradecimiento muy especial a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y demás familiares por el apoyo. Yo le quiero decir a los caucanos y caucanas y a ustedes aquí que Gilberto Muñoz Coronado tiene la capacidad de gobernar. Ha sido gobernante de Toribío y podemos mostrar los resultados. De Corinto, fui representante legal de la Asociación de Cabildo de la AIC, y allí demostramos que se calificó como la primera EPS indígena por encima de las privadas, porque no tiene la visión de acumular sino de servicio. Pero también fui secretario de Educación, hicimos un trabajo mancomunado con los maestros y maestras, llegamos hasta donde más pudimos, devolvimos los maestros allá a las escuelas, porque el tema de la politiquería, de acomodarlos, pero eso lo pudimos corregir. Dejamos política para el reconocimiento de la educación propia de los pueblos afros e indígenas, la posibilidad de avanzar en este ejercicio. Fui reconocido como maestro de la sabiduría en procesos sociales. Y este departamento no necesita improvisar, necesita gente con capacidad, con experiencia, con conocimiento, con sentido de pertenencia. A mí me duele el Cauca, a mí me duele lo que pasa, a mí me duele la muerte de la candidata, a mí me duele la muerte de los militares, a mí me duele la muerte de los líderes, de los guardias, me duele la muerte de los guerrilleros. Por eso, yo los invito a ustedes que el 27 de octubre tienen 2-3 minutos para hacer esa verdadera democracia participativa. Ahí, en ese cubículo, decidan Gilberto Muñoz Coronado, Cauca para la vida. Muchas gracias, candidato Muñoz. Candidato Ramírez, su cierre. Recuerdo que antes de ser elegido alcalde de Popayán, días previos en una intervención, yo había manifestado que mi mayor felicidad no sería el día que me eligieran como alcalde de la ciudad, sino al final de mi ejercicio de gobierno, el último día. Hoy quiero decirle a los caucanos también que este 27 de octubre será el primer paso de felicidad para los caucanos, pero mi último día será el definitivo, donde podremos sentir que hubo un cumplimiento de un programa de gobierno que pactamos con el Cauca, que hubo un hombre que gobernó ese 31 de diciembre del 2023 con honradez, que fue prófugo, que no fue ingrato, que reconoció las comunidades, que las obras de infraestructura, que los recursos los supo administrar. De manera que yo sí quiero invitar a todos los caucanos a que definitivamente, no solamente en el tema de gobernación, en las alcaldías, en los consejos municipales, miremos los antecedentes, las compañías, quiénes están detrás de cada una de las candidaturas, exploremos los programas de gobierno y las propuestas que se están entregando a cada ciudadano. Que el Todopoderoso nos bendiga a todos nosotros. Muchas gracias, candidato Ramírez. Candidato Larraondo. Hola. Mi apuesta no es ser gobernador del Cauca. Mi gran apuesta es ser el mejor gobernador de la historia para todos los caucanos. Y para lograr eso, habré trabajado con transparencia, con dedicación
con disciplina, con amor y sobre todas las cosas con sensibilidad. ¿Cuál sensibilidad? La que me da la de haber sido parido en un hogar humilde de 14 hermanos, donde nos tocó desarrollar la solidaridad para poder avanzar, donde el respeto por la dignidad humana y el temor a Dios fueron los valores principales en esa familia, y eso es lo que quiero ofrecer a los caucanos. Conozco qué pasa en el territorio, no me lo tienen que contar, y por eso salí a recorrer el departamento del Cauca. Hace más de un año que estoy recorriendo el departamento del Cauca en un acto de rebeldía, porque es un mensaje que le quiero dar a toda la gente, que los que venimos haciendo un esfuerzo por superarnos, también podemos llegar a instancias de donde se toman las decisiones. No tengo tacha, tengo la frente en alto, 30 años de trabajo comunitario, donde he podido construir con la gente, al lado de la gente, viviendo siempre con la gente. Creo que todos pueden ver cuando Elías Arraondo llega a un territorio cómo genera empatía, entusiasmo, identidad, y eso es lo que nos hace a nosotros hoy convertirnos en la mejor opción para gobernar este departamento. Vamos a trabajar muy duro, sábados, domingos, festivos, de noche, de día, porque creemos que esta oportunidad, que un hijo del pueblo gobierne para el pueblo, no la vamos a aprovechar. Elías es la mejor opción. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Larraondo. Candidato Arrechea, su cierre. Muchas gracias por el espacio, a los empresarios del norte, a usted, Paca, y en especial a mis compañeros de SED. El solo hecho que hoy estemos 2 indígenas, 2 negros, un mestizo, bueno, 2 mestizos porque Muñoz estaba avalado por los indígenas, quiere decir que estamos avanzando. Compañeros, cuando yo nací en Timbiquí, Cauca, es que muchos de ustedes se imaginarán dónde queda Timbiquí. Pues el solo hecho que hoy esté sentado aquí con ustedes es ganancia, porque no me ahogué en la travesía Timbiquí-Buenaventura e irme a capacitar a Bogotá, porque en ese momento de pronto el viejo tenía las oportunidades de ir a estudiar a Bogotá. Soñamos con que podríamos llegar a ser alcalde de nuestro municipio. Es ganancia haber sido congresista, tener una experiencia, aplicarla en la nación, porque fui representante por comunidades negras, y ahí están en las leyes del Congreso lo que hicimos. Mi invitación es que como gobernador debemos articular con el departamento del Valle, que es nuestro vecino, cómo creamos o construimos el nuevo aeropuerto en Villarrica de carga, para de esa manera nosotros poder tener una salida distinta y no tener los problemas que estamos viviendo hoy en el aeropuerto tan pequeño que tenemos en Popayán. Decirles a mis compañeros que el que llegue a ser gobernador, si yo no lo soy, piensen en esa región Pacífico que articula a Colombia con el mundo, porque no puede ser que en el 2021 hoy no tengamos salida. Y como dijo Obama, también podemos, ¿sí, Africano? Muchas gracias, candidato Arrechea. Yo los invito a todos ustedes a que le demos un aplauso a los 5 candidatos. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes. Muchas gracias al equipo por el Cauca, al Comité Gremial del Cauca, a USAID, a Plan por este espacio. Yo creo que es un muy buen ejercicio y los invito a 2 debates adicionales con estos 5 candidatos: Empatía el 3 de octubre y en Popayán el 16 de octubre. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. 5.328 personas nos han seguido a través de redes sociales. En nombre